clase, nada más, ni siquiera empecé a instanciar. Acá, no, ni siquiera reservé espacio en memoria. Declaro la clase. Ahora empiezo a ejecutar el programa. Profe, Sí, ¿por qué lo inicializaríamos en 0 a saldo y a porque no tengo interés? datos. Y este se llama función inicializar, es para inicializar los datos, o sea, para darle valores al objeto. El objeto tiene atributos, número de cuentas, saldo e interés anual. Y me dice, inicialícelo con este número. A este número lo único que le asigna es un valor al número de cuentas. Como no tengo valores para saldo ni interés anual, le pongo el 0. ¿Se entiende? No Sí, pasa como parámetro. En este caso. Entonces, para que no quede con basura, automáticamente le pongo 0 a esos valores. Creo el objeto y le asigno valores al número de cuenta, al saldo y al interés, y para que no me quede basura en saldo e interés, le pongo un 0. Acá declaro la clase círculo. Parte privada, X, y radio. Público, inicializar, visualizar radio y calcular área. Acá no reservo espacio porque simplemente estoy declarando. Cuando pongo la palabra círculo, C1, C2 y C3 son las variables de círculo y cuando hablamos de clases se dice, en vez de declarar variables, se dice objetos de la clase círculo y se llama instanciar. Instanciar es crear el objeto, ¿sí? Instanciar objetos de la clase círculo. ¿Cuáles son los objetos? C1, C2 y C3. Estos pasan a ser objetos. ¿De qué tipo? Del tipo círculo. ¿Estamos? Acá tenemos clase, cliente. Fíjense, acá ya hay un pequeño programita. Hacemos mención a la librería y al espacio de nombre. Creamos una clase del tipo cliente. Acá puse la palabra público. Todo, los miembros pasan a ser públicos. Si es público, se convierte en una estructura. Entonces, yo sí le puedo dar, como es público, el valor así, c.edad. Y no me va a dar error. O c.nombre y le asigno un valor, porque pasa a ser público, igual que en la estructura. Pero esto no es lo lógico que hagamos en un objeto. En un objeto, en una clase, tiene que haber una parte privada y una parte pública para poderla proteger. Justamente se hace eso para proteger los datos. ¿Sí? Si hacemos esto, se convierte como una estructura, igual que en una estructura, se comporta como una estructura. No es ese el objeto que queremos dar. ¿Se entiende de lo que es público y privado? Acá vamos a ver un programa en sí. Llamamos a la librería string-h, conio-h, y esta que es propia de C++. Y también a la librería strlib-h, que son también de C y las puede usar C++. Y decimos, vamos a usar el espacio nombre std. Y vamos a crear una clase que se llama empleado. Tiene nombre y salario como atributos privados. Público tiene asignar, la variable o el método asignar, que recibe un char y un float y no devuelve nada. De lo que recibe, cuando reciba el n, ¿qué hace? Hace un str copy a nom. ¿Qué es nom? Lo que está acá, el estado o el atributo. Y lo que recibe en ese lo almacena en salario. ¿Estamos? Y luego tiene un método que se llama calcular y no está implementado dentro de la clase. Entonces, como no está implementado dentro de la clase, lo tengo que hacer fuera de la clase. ¿Qué hago? Para implementarlo tengo que poner, ¿qué devuelve? Devuelve un void, pongo void. El nombre de la clase, porque está implementado por fuera de la clase. Tengo que hacer mención a qué clase estoy llamando. Entonces pongo empleado, los 4 puntos, el nombre de la función, que es calcular, y como no recibe nada, tan vacío lo que está entre paréntesis. Y pongo
creo ¿qué hace esta clase? Bueno, ahora veamos qué hace, para qué sirve este método, digamos, esta función. Creo una variable S y dice salario por 7 igual a S. ¿Qué salario? ¿De dónde toma ese valor salario? De acá, del estado de los atributos de la clase, porque está haciendo mención a la misma clase. Esta función se refiere a la misma clase, a los objetos, entonces. Toma salario, lo multiplica por 7 y lo almacena en S. Y muestra quote, el salario de la semana o semanal de nom, el nombre, porque estamos dentro del mismo objeto, 2 puntos es igual a tanto. ¿Estamos? Esto lo que hice acá, simplemente declaré la clase. Está en un archivo .h si quieren. ¿Sí? Yo declaro la clase y la pongo y la defino y cómo van a ser los atributos y cómo hacer la meta y la grabo en un archivo que puede ser .h o la pongo arriba antes del main. ¿Estamos? Y después le digo, empiezo el main, voy main, borro pantalla. Instancio la clase. ¿Qué es instancia la clase? Crear el objeto, declararlo, declarar una variable. ¿De qué tipo es? Del tipo empleada. O sea, instancia, un objeto que se llama y es del tipo empleado. Tiene todo esto que tiene acá. Entonces le digo, como es un objeto, yo puedo hacer invocación a lo público. Punto, asignar. Asignar es un método, ¿sí? Que es público. Ella pasó a ser un objeto de esta clase. Entonces, asignar. Y me recibe dos parámetros, N y S. Y le digo, asignar. Lo que está entre comillas, Juan Pérez, 120. ¿Qué hace? Ahí, que es un objeto, le va a almacenar en donde tiene el campo nombre, Juan Pérez. Y 120 en salario. ¿Sí? Y después digo, ahí, al objeto que mostré, haga calcular. Va a la función calcular, se fija qué hace calcular, toma el salario que tiene Juan Pérez, estoy refiriéndome al objeto E, ¿sí? Lo multiplico por 7 y lo muestro. Y digo, el salario semanal de Juan Pérez es tanto. Y muestro. ¿Sí? ¿Lo ven o no? ¿Se entiende? Sí, o sea, ya dentro del main sí podemos usar el operador punto. Claro, pero punto con lo público, no punto con lo privado. Claro, sí. Yo no puedo poner nombre, me da error, porque nombre es privado. Para poder tomar el dato de nombre, tengo que usar lo público. Tengo que ir a la función y voy a hacer algo en la función para que la función me tome lo privado y me lo muestre. Fíjense en acá. Bueno, hasta ahí se entendió, ¿verdad? Acá tenemos los constructores. Los constructores son funciones miembros, son funciones que me sirven para inicializar un objeto. Acá yo le puse el valor a asignar para inicializar, o sea, para darle valor. Pero hay constructores que son funciones especiales para inicializar el objeto o darle valor inicial al objeto.